Bueno, ahora entramos en la clase 2 y vamos a estar analizando la parte de los Incoterms, en este caso la segunda parte, complementando la clase pasada y siguiendo con el material que tienen de Word, que es el material clase 2. Entonces, tenemos entonces que los Incoterms regulan cuatro cosas, que son la distribución de los documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, el reparto de costos de la operación y la transmisión de los riesgos, que en este caso el punto crítico, que es en este caso la cesión de la responsabilidad por las mercancías. Y son cuatro elementos fundamentales que regulan los Incoterms. Entonces, primero la parte documental, la forma de la entrega de la mercadería y el reparto de las cargas económicas, la distribución de las cargas económicas de la operación de intercambio internacional y el punto crítico o la cesión de el riesgo, la responsabilidad por la mercadería. Y entre los factores o entre los elementos que los Incoterms no regulan, tenemos primero la legislación aplicable en cada país. Entonces cada país es independiente en cuanto a su legislación, en cuanto a su código aduanero, en cuanto a sus leyes, en cuanto a operativa aduanera y comercial, pero siempre en este caso estando en sintonía con las normativas internacionales. Y otra cosa también que los Incoterms no regulan es la forma de pago de la operación. En este caso, si bien dice una parte el reparto de los costos, eso que implica es qué parte es lo que le va a corresponder a cada participante. Y en cuanto a la forma de pago, ya es una condición que las partes ven con sus respectivos bancos. Entonces, en este caso, el importador decide pagar por la operación, suponiendo por una carta de crédito. Entonces, el importador tiene que recurrir a su banco. Este banco notifica al banco del exportador y este banco al exportador, a la firma exportadora, entonces de la apertura de una carta de crédito. Y ahí empieza entonces un intercambio de información, un flujo documental entonces que las partes deben cumplir para que posteriormente se cierre la operación con el pago de la operación de compra-venta. Bueno, entonces siguiendo con la clasificación de los Incoterms, eh, entonces lo que le hice acá en esta parte es, complementando un poco la clase pasada, que habíamos hablado de las modalidades entonces de los Incoterms. Entonces acá haciendo una clasificación, haciendo un paralelo, entonces tenemos los Incoterms de la modalidad acuática, que puede ser marítimo, fluvial o lacustre. Entonces, marítimo se refiere a la navegación por mares u océanos, fluvial, lo que se refiere a la parte de ríos, riachuelos, y lacustre a lo referente a lagos o lagunas que son límites naturales entre países. Y son estos cuatro Incoterms que tienen que ser solamente o definitivamente por medio acuático, que es el FAS, que es Free Alongside Ship, el Free On Board, el FOB, el Cost and Freight, que es FR, y el Cost Insurance and Freight, que es el CIF. Bueno, este es por un lado. Y por el otro lado, los demás Incoterms que involucran todo tipo de medio, todo tipo de transporte, incluye multimodal o combinado. Entonces, que son el X-Work, el XW X-Work, el FCA Free Carrier, el CPT, que es el Carriage Pay 2, el SIP, que es Carriage Insurance Pay 2, el Delivery at Place, el DAP, el DPU, que es el nuevo, que vamos a estar un poco analizando más a fondo, que es el Delivered at Place Unload, y el DDP, que es el Delivered Duty Paid. Bueno, entonces siguiendo con nuestro análisis, entonces tenemos el grupo C,
la clase anterior habíamos visto los grupos E y F, ahora vamos al grupo C y D. Entonces tenemos CFR, que también es un Incoterm exclusivamente en la modalidad acuática y dice que a diferencia del FOB, el exportador, además de llevar la mercancía al puerto de embarque, hacer el despacho de la exportación y realizar la carga, debe contratar el buque, corriendo de esta manera con los gastos del flete o transporte internacional. Y el importador se encarga de contratar un seguro. Entonces, como se darán cuenta que acá aumenta la responsabilidad del exportador a medida que van avanzando los Incoterms, entonces la responsabilidad del exportador va aumentando y del importador va disminuyendo. Luego tenemos el CIF, que a diferencia del Incoterm CFR, entonces el exportador, además de cumplir con esas obligaciones previstas en el CFR, acá lo que debe hacer en el CIF es contratar también una póliza de seguro contra siniestros para la mercancía. Entonces, cualquier situación adversa que atente contra la mercancía, entonces esta póliza, luego del peritaje, se va a encargar de realizar el resarcimiento correspondiente. Luego tenemos el CPT, que es el Carry Paid To, que en este caso pues ya estamos entrando en los Incoterms que son definitivamente de la parte de cualquier medio de transporte, incluido multimodal. Entonces nos dice el CPT que el exportador contrata al transportista para realizar el flete internacional de la mercancía, pudiendo ser multimodal o combinado. El importador corre con los costos de contratación de un seguro y el despacho de importación en la aduana de su país, y la entrega de la mercancía se da en un sitio dentro del país importador. Entonces debe haber una buena coordinación para que se pueda dar esa cesión de la mercancía. Y siguiendo con el grupo C, entonces tenemos el SIP, que a diferencia del CPT, entonces el exportador, además de contratar el medio de transporte y de asumir las responsabilidades en el CPT, también lo que el SIP le exige al exportador es que contrate o que se haga cargo de la contratación de una póliza de seguro también para dar cobertura a las mercancías ante posibles siniestros que pudieran acontecer durante el trayecto. Ahora entramos en el grupo D y siguiendo con nuestro material, entonces vamos a ver, primero vamos a ver el DAP. Vamos a ver el DAP, vamos a ver el DDP y finalmente vamos a ver el DPU. Entonces presten atención a su material. Entonces tenemos el DAP, que dice que es Delivered at Place o entregado en sitio. Dice, el exportador asume la responsabilidad de llevar la mercadería hasta el lugar o sitio convenido con el importador. No obstante, este último se encarga de la descarga de la mercadería o del transbordo de las mercancías y los gastos de despacho de importación y la contratación de un seguro. En este caso, acá establece cuáles son las responsabilidades de cada parte en este Incoterm. Entonces indica un punto bastante importante, que el importador tiene que encargarse de la descarga de esa mercancía una vez que llegue al sitio convenido por las partes. También el despacho en la aduana de su país, y también el importador debe contratar un seguro, una póliza de seguro. Luego tenemos el DDP, el Delivery Duty Pay, entregado de derechos pagados, que es un Incoterm que se da totalmente contrario a esto, como vimos en la clase anterior, que sería lo opuesto. Esto sería lo opuesto a esto y así sucesivamente. Entonces, nosotros hayamos visto en esto que el importador asume toda la responsabilidad de la logística, pero en este caso el que asume toda la responsabilidad logística es el exportador. ¿Por qué? Porque no solo debe preparar la mercancía, sino que debe cumplir con las etapas logísticas y los trámites formales y los riesgos correspondientes hasta llevar o entregar la mercancía al importador en su recinto local o establecimiento. Y encargarse obviamente de todos los costos también. Bueno, ahora con el DPU, que en este caso es del 2020, que como vimos en la clase anterior le reemplaza al DAT, al Deliver at Terminal.
Entonces, ¿qué es lo que propone este DPU? Entonces, mirando un poco nuestro folleto, nos dice que el exportador asume los costos y riesgos ocasionados en origen, embalaje, carga, despacho, flete, descarga en destino, entrega en el punto acordado dentro del país importador. Y dice el importador, en este caso, lo que va a asumir va a ser el despacho a la importación. La parte del seguro, bueno, puede ser convenido por las partes, pero algo que tiene, que en este caso que debe asumir principalmente el exportador. Pero si hay un acuerdo entre las partes, entonces se encarga el importador. Luego dice este nuevo Incoterm que la actualización 2020, como había dicho, sustituye al DAT, al Delivery Terminal o entregado en terminal o estación de transporte. En realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que en el DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal. O sea que sí o sí debía ser en la terminal o en una estación de transporte de un parque logístico. Pero ahora el DPU lo que propone es que pueda realizarse en otro lugar acordado, además de la terminal o estación de transporte, que pueda ser un sitio convenido entre las partes. Puede ser, por ejemplo, que el importador sea un comprador de materia prima internacional y resulta que le va a ser un poco más cómodo que esas mercaderías le entregue a su comprador, que en este caso sería un comerciante local. Entonces, en lugar de que la mercadería llegue hasta el establecimiento del importador y ahí después se despache o se expida hasta su cliente, entonces directamente la mercancía se puede colocar en un sitio donde en este caso, donde también el cliente, el importador, obviamente el importador recibe y de ahí directamente en un acuerdo aparte, independientemente con el exportador, pueda ceder esa mercancía a su cliente. Entonces, por una cuestión logística también es beneficioso este Incoterm para el importador. Bueno, entonces lo que viene a continuación sería la parte de costo de exportación. Y en la clase anterior habíamos visto lo de importación, ahora veremos lo que es de exportación, que también son una serie de elementos financieros que se generan, pero en este caso por la producción u obtención de la mercadería y la fase logística que va desde el proveedor o productor hasta su puesta en depósito para la venta internacional. Bueno, en este caso el exportador lo que hace es, si supongamos que sea una fábrica de marcadores, entonces el exportador lo que hace es localmente, normalmente localmente, a veces internacionalmente también, pero localmente adquiere en este caso la materia prima para elaborar estos marcadores. Entonces, aquí la materia prima tiene, en este caso, la mano de obra directa, que son los personales operarios de la fábrica, que van a combinar los demás factores de producción. Van a utilizar las cargas fabriles también como uso de energía eléctrica, en este caso las maquinarias, personal externo que va a venir a oficiar de apoyo, como habíamos hablado en la clase anterior, para que este producto sea posible de ser elaborado. Entonces, una vez que se tiene un producto elaborado, entonces eso va a tener un costo. Ese costo se le añaden otros costos o gastos que también representan cargas económicas internas de la empresa y se le adiciona en este caso la utilidad pretendida o el margen de ganancia, porque una exportadora también, como cualquier empresa privada, también tiene objetivos lucrativos. Entonces se le fija un precio en fábrica, que sería el precio export. Entonces, en todo caso, si tiene un interesado, un importador, entonces que le cotice en export, entonces todo eso que le acabo de mencionar, entonces va a formar, en este caso va a ser el precio de venta de este marcador. Ahora, dependiendo del Incoterm, el precio de este marcador puede variar también, dependiendo del Incoterm, porque como hemos visto que a medida que van avanzando los Incoterm, también van aumentando los costos por las etapas logísticas que va atravesando. Bueno, entonces tenemos elementos del costo de producción, que es materia prima, mano de obra directa, costo indirecto o carga fabril.
Tenemos los gastos generales que son administrativos, comerciales y financieros y otros costos y gastos que son de más carga general dependiendo del Incoterm. Entonces es muy similar a lo que es importación. La utilidad pretendida que el margen de ganancia deseada por la exportación de la mercancía. Su adición al costo de exportación da lugar al valor EXW, como le estaba especificando hace un momento. Formación del precio de exportación, entonces, ¿cómo se da esto? Que la valoración del precio de exportación es la suma de un proceso de análisis de diferentes variables, tales como costo de producción, gastos generales y demás carga económica. Si bien el precio de venta del producto en el mercado mundial tiene una base contable, esta no es la única variable a tener en cuenta, pues actúa en conjunto con otros factores externos a la empresa, como por ejemplo necesidad del cliente en tamaño, frecuencia de compras, plazos y lugar de entrega. Moneda de negociación, que ahí el tipo de cambio también tiene una influencia de acuerdo a la fluctuación que tiene. Competencia doméstica e internacional del producto. Y los instrumentos de competitividad, como pueden ser el empleo de zonas francas, los acuerdos comerciales o los incentivos que pueden existir para las exportaciones. Bueno, luego tenemos un material en PDF también que habla un poco lo que es la parte aduanera. Entonces, yo les invito a que lean un poco esa parte. Si tienen alguna consulta, me lo hacen en la parte de ayuda, que es en este caso el medio donde yo voy a estar dando las respuestas a las preguntas sobre dudas que ustedes tengan. Y también de manera complementaria que tienen el PowerPoint para ir en este caso alimentando lo que se va dando en cada clase. Entonces, estuvimos hablando de la importación, la exportación, los Incoterms y ahora entonces también un poco la aduana para que tengan conocimiento qué función cumple la aduana dentro de nuestro sistema de operaciones internacionales. Entonces, podemos decir que la aduana en este caso es un órgano de control dependiente del Estado que se encarga en este caso de la fiscalización del tráfico internacional, principalmente movimientos de mercaderías que ingresan o egresan del país. Entonces, para darle en este caso un trámite formal y de realizar los pagos de los tributos correspondientes. Entonces, solamente mercancías que pasan por aduanas pueden ser reconocidas como legal.